Hola a todos. La historia reciente de Bolivia es, la verdad, un viaje de vértigo. En poco más de un siglo, el país pasó de estar controlado por una élite diminuta a reinventarse por completo, y no una, sino varias veces. Hoy vamos a meternos de lleno en esa transformación increíble, una historia de guerras, de revoluciones y de una búsqueda constante de su propia identidad. Para poner un poco de orden en todo esto, hemos dividido el análisis en 5 momentos clave. Primero veremos los desafíos de principios de siglo. Después, una guerra que lo puso todo patas arriba y la revolución que intentó crear una nación nueva. Luego nos adentraremos en las dictaduras, el regreso a la democracia con sus crisis, hasta llegar a lo que es Bolivia hoy, el Estado plurinacional. A ver, situémonos a principios del siglo XX. Bolivia era una nación que arrastraba muchas heridas. Acababa de perder su salida al mar, algo que sigue marcando el país hoy en día. Su economía dependía casi por completo de una sola cosa, el estaño, y la sociedad estaba totalmente partida en dos. Una élite muy pequeña y muy rica y una mayoría indígena sin apenas derechos. Este periodo es fundamental para entender lo que vino después. Primero, el poder político se va a La Paz, al corazón andino. Poco después, Bolivia sufre dos pérdidas territoriales enormes, con Brasil y con Chile, que redefinen sus fronteras para siempre. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con la economía? Pues que estaba en manos de tres familias, los llamados varones del estaño, que desde sus minas controlaban básicamente el destino de todo el país. Y entonces, de repente, un conflicto lo cambia absolutamente todo. La guerra del Chaco contra Paraguay. Una lucha salvaje por un territorio que parecía no valer nada. Pero fue un catalizador. ¿Por qué? Porque por primera vez indígenas, mestizos y blancos de todas las clases sociales lucharon codo con codo. Esa experiencia compartida en las trincheras fue un shock, un despertar brutal que creó una nueva conciencia de ser boliviano. Claro, esa nueva conciencia nacional no se iba a quedar quieta. La derrota en el Chaco generó una frustración gigantesca con las élites de siempre y se convirtió, sin que nadie lo viera venir, en la semilla de una revolución que estaba a punto de estallar. Y es que es así, tal cual. Surgió algo nuevo en el país. Los soldados que volvieron del frente después de haber luchado y visto morir a sus compañeros por Bolivia ya no estaban dispuestos a volver a casa y ser tratados como ciudadanos de segunda. Esa exigencia de un cambio real dio alas a nuevas fuerzas políticas que iban a desafiarlo todo. Y el cambio llegó, ¿y de qué manera? En 1952. La Revolución Nacional, liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, fue un auténtico terremoto. Ojo, no buscaba reformar el sistema, para nada. El objetivo era demoler por completo el viejo Estado oligárquico y construir uno nuevo desde cero. Y este nuevo país se construyó sobre 4 pilares fundamentales. Primero, el voto universal, que por fin incluía a indígenas y a mujeres. Segundo, la nacionalización de las minas, que le arrebató el poder económico a los varones. Tercero, la reforma agraria, que acabó con un sistema casi feudal y repartió tierras. Y cuarto, una reforma educativa para unificar el país. Vamos, un plan de transformación total, en toda regla. Pero, como pasa muchas veces en la historia, este impulso revolucionario no duró para siempre. De hecho, se cortó en seco. En 1964, un golpe militar derribó al gobierno y abrió un periodo oscuro de casi 2 décadas de dictaduras que marcarían a fuego la historia del país. Este largo periodo tuvo varias caras. Estuvo Barrientos, que intentó apoyarse en los campesinos para debilitar a los sindicatos mineros. Luego vino Banzer, con una dura represión, pero con un cierto auge económico. Y finalmente, el régimen de García Meza, considerado uno de los más sanguinarios y corruptos de América Latina, directamente vinculado al narcotráfico. El final de esta era militar fue el caos absoluto. Fijaos en la lista, 8 presidentes en apenas 4 años. Una locura total. Esta espiral de golpes y contragolpes demostraba una cosa muy clara. El modelo autoritario estaba completamente agotado. La vuelta a la democracia era ya inevitable. Por fin, en 1982, Bolivia recupera la democracia. Y la alegría es inmensa, claro. El problema es que esa alegría se topó de bruces con la realidad. El nuevo gobierno heredó un país literalmente en ruinas, sumido en una de las peores crisis económicas de su historia. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, basta con este dato: 24.000%. Esa fue la hiperinflación que alcanzó el país en 1985. En la práctica, esto significaba que el dinero que tenías en el bolsillo por la mañana, por la tarde, ya no valía casi nada. La economía estaba paralizada. La situación era insostenible. La respuesta a esta crisis fue, una terapia de shock en toda regla, el famoso decreto 21060.
Fue un giro de 180 grados. Se abandonó por completo el modelo estatal de la Revolución del 52 y se adoptó un modelo de libre mercado radical. Pasamos de nacionalizar a privatizar, de subsidios a austeridad. Se cambiaron las reglas del juego por completo. En los años 90, este nuevo modelo se profundizó aún más. Con la capitalización se privatizaron las grandes empresas del Estado. La participación popular llevó poder y dinero a los municipios. Y, algo crucial, la Constitución del 94 reconoció por primera vez que Bolivia era un país multiétnico y pluricultural. Ojo con esto, porque fue un cambio que, sin saberlo, estaba abriendo la puerta a transformaciones mucho más profundas. Y con esto entramos ya en el siglo XXI, una época en la que toda la tensión social acumulada por el control de los recursos y la exigencia de más representación indígena simplemente estalló y provocó una vez más una transformación total del Estado boliviano. El punto de inflexión fue que este modelo de mercado también acabó colapsando. La gente salió a la calle en masa, primero en Cochabamba, en la guerra del agua, contra la privatización del agua, y luego la guerra del gas, contra los planes de exportarlo a precios muy bajos. Estas protestas llegaron a forzar la dimisión de un presidente y dejaron algo muy claro: los partidos de siempre ya no representaban a nadie. Y de ese colapso, de ese vacío de poder, surge un nuevo liderazgo. Con la elección de Evo Morales en 2005, el primer presidente indígena del país, se convocó una asamblea constituyente. El resultado fue la Constitución de 2009, que literalmente refundó el país. Bolivia dejó de ser una república para convertirse en un Estado plurinacional, reconociendo oficialmente a las 36 naciones indígenas que lo componen. Esta nueva era ha estado dominada claramente por la figura de Evo Morales y su partido, el MAS. Tras casi 14 años en el poder, una gravísima crisis política en 2019 le obligó a dimitir, dando paso a un gobierno de transición. Sin embargo, en las siguientes elecciones, el MAS volvió a ganar con el actual presidente, Luis Arce. Esto nos muestra dos cosas: la profunda polarización del país y a la vez la enorme fuerza que sigue teniendo este proyecto político. Y así cerramos este recorrido que ha sido intenso, desde la oligarquía del estaño hasta el Estado plurinacional. Si algo hemos visto es que Bolivia ha vivido en un ciclo constante de ruptura y reinvención. La pregunta que queda en el aire y que esta historia nos obliga a plantearnos es: ¿cuál será el próximo capítulo en este increíble e incesante viaje de transformación?